Acércate y sumérgete en las profundidades de El eco de los pensamientos. En una ciudad donde los edificios altos rozaban las nubes y las calles siempre estaban llenas de vida, había un pequeño parque conocido como el Parque de los Susurros. En este parque, escondido entre las sombras de los rascacielos, era famoso no por sus juegos o sus flores, sino por un fenómeno único. Cualquier pensamiento expresado en voz alta en el parque se convertía en eco, resonando una y otra vez entre los árboles y los senderos. En el corazón de esta historia se encuentra Lucas, un joven introspectivo que pasaba sus tardes en el Parque de los Susurros. Lucas estaba fascinado por cómo los pensamientos expresados en voz alta podían resonar tanto tiempo, creando un coro de voces y reflexiones. Sin embargo, Lucas guardaba sus propios pensamientos en silencio, temeroso de lo que su propio eco podría revelar. Un día, mientras Lucas se sentaba en una banca del parque, una anciana se le acercó. Esta mujer, conocida como la guardiana de los ecos, le dijo a Lucas que el parque tenía el poder no solo de reflejar los pensamientos, sino también de ayudar a las personas a entenderse mejor a sí mismas. Le propuso un desafío. Durante 7 días, Lucas debería expresar en voz alta un pensamiento que guardaba en secreto, enfrentando el eco de sus propias palabras. Lucas, aunque reacio, aceptó el desafío. Sentía que había algo en su interior que necesitaba ser liberado, pensamientos y sentimientos que habían sido silenciados por demasiado tiempo. El primer día, Lucas llegó al Parque de los Susurros con un nudo en la garganta. Se paró en el centro del parque y, con voz temblorosa, expresó su primer pensamiento en voz alta. A veces me siento solo, incluso rodeado de gente. Al escuchar su propio eco, Lucas sintió una mezcla de alivio y miedo. Era la primera vez que reconocía en voz alta ese sentimiento oculto. El segundo día, su pensamiento fue sobre la inseguridad de sus decisiones. «Dudo de cada elección que hago», dijo. El eco de sus palabras resonó recordándole cada momento de duda que había experimentado. Fue doloroso, pero también liberador reconocerlo. El tercer día, Lucas habló de su miedo al fracaso. «Temo no estar a la altura de las expectativas», expresó. Escuchar este pensamiento repetitivo en ecos le hizo darse cuenta de cuánto este miedo había moldeado su vida. Cada día que pasaba, Lucas expresaba un pensamiento más profundo y personal. Habló sobre su deseo de conexión, su envidia hacia aquellos que parecían tenerlo todo resuelto, su frustración con ciertas relaciones en su vida y finalmente su miedo a ser olvidado. Cada eco era como un espejo, reflejando partes de sí mismo que Lucas había ignorado o escondido. A medida que enfrentaba estos ecos, comenzó a entenderse mejor. Se dio cuenta de que expresar estos pensamientos no solo era liberador, sino que también le permitía confrontar y entender sus miedos y deseos. Mientras Lucas continuaba su ritual diario, otros visitantes del parque empezaron a notar su presencia regular. Algunos se detenían a escuchar, otros compartían sus propios pensamientos en voz alta. El Parque de los Susurros se convirtió en un espacio de reflexión colectiva, donde las personas no solo se enfrentaban a sus ecos, sino que también encontraban consuelo en la resonancia compartida de sus experiencias. Llegó el séptimo y último día del desafío propuesto por la guardiana de los ecos. Lucas se paró en el centro del parque, ahora con una sensación de determinación y claridad. El pensamiento que eligió expresar ese día fue el más profundo y personal de todos. Quiero encontrar mi propio camino y ser feliz con quien soy.
Al escuchar el eco de estas palabras, Lucas sintió una oleada de emociones. Era como si cada eco de los días anteriores hubiera sido un paso hacia esta afirmación final. Por primera vez se sintió verdaderamente escuchado, no solo por los ecos del parque, sino por sí mismo. En ese momento crucial, la guardiana de los ecos apareció una vez más. Le reveló a Lucas que el verdadero poder del parque no residía en los ecos, sino en la capacidad de las personas de escuchar y aceptar sus propios pensamientos y sentimientos. Lucas había aprendido a enfrentar y abrazar las diferentes facetas de su ser, encontrando poder y verdad en su propia voz. Mientras Lucas reflexionaba sobre su viaje, el parque se llenó de más personas, cada una expresando sus pensamientos en voz alta. El Parque de los Susurros se había convertido en un lugar de curación y descubrimiento personal, donde los ecos servían como recordatorios de que no estamos solos en nuestras luchas internas. Lucas se dio cuenta de que su viaje había inspirado a otros a explorar sus propios pensamientos. La vulnerabilidad que había mostrado abrió un espacio para que otros se sintieran seguros para compartir y enfrentar sus propios ecos. Después de su experiencia en el Parque de los Susurros, Lucas se transformó. Ya no era el joven que guardaba silencio, temeroso de sus propios ecos. Se había convertido en alguien que valoraba y aceptaba todas las partes de sí mismo, alguien que entendía el poder de compartir y escuchar. Lucas empezó a visitar el parque regularmente, no solo para enfrentar sus propios ecos, sino para escuchar lo de los demás. Se convirtió en una figura conocida y respetada en el parque, alguien a quien las personas se acercaban en busca de consejo o simplemente para compartir un pensamiento. El Parque de los Susurros se convirtió en un lugar de reunión para aquellos que buscaban comprensión y aceptación. Los ecos de los pensamientos de las personas resonaban no solo en el parque, sino en las vidas de cada uno que los compartía y los escuchaba. Se creó una comunidad de empatía y apoyo, un refugio en medio de la ciudad bulliciosa. Lucas, a través de su viaje, descubrió que al enfrentar y compartir sus pensamientos, no solo se liberaba a sí mismo de sus miedos y dudas, sino que también ayudaba a otros a hacer lo mismo. Encontró alegría y propósito en este acto de compartir y escuchar, y el parque se convirtió en un símbolo de su crecimiento personal. El eco de los pensamientos nos invita a reflexionar sobre la importancia de expresar y aceptar nuestras propias voces internas. Nos enseña que al compartir nuestras experiencias podemos encontrar conexión, comprensión y apoyo en los demás.